Porque uno tiene que hacer materiales organizados o coherentes, ¿no? Y en ese sentido teníamos que buscar como las grandes áreas o objetos de conocimiento a partir de lo cual se fueran desplegando las actividades, diferentes juegos y todo, como ya les explicaremos. Y el otro, en el caso del material de los purépechas, la segunda área de conocimiento era la familia, que tampoco es vamos a replicar y papá, mamá, abuelito, o tío, tía, no, hay otra cosa también. Pueden ser diferentes formas, denominaciones, modos el papel que tiene como el núcleo familiar, que se reúne en el fogón, etcétera, y entonces eran estos los expertos los que nos fueron dando pautas, para que vean lo contrastante y lo interesante que puede ser esto. En el caso de los mazahuas, los objetos de conocimiento definidos por ellos fueron los hongos y las tortillas. O sea que además aquí lo interesante es, uno no condiciona, no le dice, ¿sabe? Pero procura que sea en un lugar como bonito y lleno de colores para que ahí no los tenga, no. Entonces nos dicen los hongos. Pues de acuerdo, los hongos, ¿por qué? Porque estamos en el lugar donde se hizo trabajo de campo, toda la cultura que tiene que ver con el cultivo, la recolección, incluso la enseñanza a los niños de qué hongos son venenosos y no deben consumir, forma parte de todo su aprendizaje. Entonces fue muy importante todo lo que se generaba allí en torno a este producto de la naturaleza. Y por otro lado, la tortilla. La tortilla con todo lo que implica como un símbolo de tener alimento, no tener alimento, pero además era muy importante quitarnos de nuestra visión ya prejuiciosa de cómo le vas a poner tortillas, ¿no? Se va a ver mal. O que las tortillas las echen los dos, hombres y mujeres, porque si no vamos a contravenir lo que está pasando. O sea, es la manera en que cada uno de los expertos de la lengua, cultura, nos dicen cómo para ellos qué es relevante, significativo y cómo de ahí se desprende todo lo demás. Segunda directriz metodológica muy importante era la participación en un equipo multidisciplinario. Si les estamos hablando de algo que tiene que ver con lingüística, pues obvio, un lingüista pues nunca sale sobrando, ¿no? Si es semiótica, pues alguien de comunicación, y sociología, lo que fuera, que sepa de comunicación o de semiótica. La parte tecnológica, no, desde luego hace falta, ¿no?, un programador, diseñadores, ¿sí? Y esto que se estaba más o menos ya, ahorita está muy en boga, que era el diseño instruccional, que también es toda una especialización para decir, bueno, la producción de materiales digitales que pensada para su utilidad didáctica, entonces hay toda una especialidad en esto. Y diseñadores, que también fue un diálogo pues muy interesante, porque saber diseño no implicaba necesariamente qué es lo que se va a hacer. Por ejemplo, estamos diseñando un producto, uno de los multimedia, y cosas como ¿cómo vamos a vestir al niño? No, pues ponle el traje típico. ¿Por qué? Si el traje típico a lo mejor no les dice mucho, o a lo mejor sí lo necesitan con traje típico. ¿Y de qué color lo vamos a poner? Que muchas veces realizando materiales multimedia nos encontramos que es la típica historia del niño, ¿no?, blanquito, chapeadito, y si se puede los ojos azules y el cabello güero, ¿no? Y entonces, que puede no decir mucho, nada. Entonces, ¿cómo hay que cuidar todos estos pequeños detalles de cómo se habla, de cómo se visualiza la música? Teníamos que tener musicalizadores para que no apareciera anuncios del Palacio de Hierro, o sea, literal. Además, tenían que ser como algo típico y relevante para cada uno de esos programas. Y luego, aquí la tercera directriz metodológica, que nos costó sangre, sudor y lágrimas llegar a un acuerdo, ¿verdad?, que era el carácter monolingüe en este caso del programa. Estamos hablando de que nuestra finalidad era hacer materiales en lenguas indígenas, por lo tanto este punto no era cualquier cosa, porque nosotros pensábamos, bueno, no, yo pensaba, hay que ponerle una traducción. Pero entonces, y acá Frida muy prudente me dijo, no, lo vamos a hacer monolingüe. Y uno piensa, ¿pero quién le va a entender? Pero entonces empieza uno a asociar y dices, claro, es que es una cuestión que tiene toda la lógica del mundo. Si lo ponemos en una sola lengua, en su lengua, significa que le estamos dando el estatus de lengua que tendría cualquier otra. Y si no lo entendemos los demás es nuestro problema. Pero, entonces, ¿por qué vemos un material en inglés y no nos brinca que no tenga traducción? No, pues hay que saber inglés, ¿verdad? Entonces es un poco también toda la actitud que se genera con estos materiales al diseñarlos en este caso en una lengua. Pues ya les platicaremos del monitoreo, las ventajas que le dio a los niños con un
conocimiento, así fuera incipiente, de su lengua, ver que existía un material total y absolutamente en purépecha o en mazahua y decir, me siento especial, o mi lengua no es una lengua obsoleta, sino que está viva, y tan viva que no hay aquí ninguna otra que le esté traduciendo, que le esté dando como el estatus de curiosidad lingüística IVA, pero quiere decir esto, porque seguro usted no tiene idea de lo que significa. O sea, hay que pensar en todos estos elementos. Y luego, bueno, lo que ya les había dicho, la parte multidisciplinaria, ¿no? Tiene que ver con lingüística, semiótica, antropología, desde luego pedagogía y otras áreas del conocimiento. Aquí tenemos una gráfica de cómo funciona esto de los objetos de conocimiento, porque a partir de una idea, como esto les decía, bueno, la cocina, se van generando otras todas relacionadas entre sí, van a construir todo un proyecto educativo completo y luego se van engarzando. Nuestra idea con cada uno de estos programas es que las actividades fueran, cada una de las actividades puestas en el programa, autocontenidas. Es decir, que la propia pantalla generara en el niño una actividad, ¿sí? Y que la comprendiera por sí misma con todo lo que implicaba en conjunto el niño, la actividad, los multimedia, etc. Es decir, que no tenía que pasar por la actividad 1 para hacer la 2 y no tenía que certificarse en la 3 para hacer la 4. Podía entrar a la 3 directamente, a la 5 y luego a la 1. Esa era la propuesta. Sí, luego lo pensamos también que fuera reutilizable. Hacer un programa de estos realmente es bastante caro, el diseño, la programación y hacerlo con calidad. Sí, no es cualquier cosa. Entonces lo que queríamos también era como dar opciones abiertas para que se pudiera maximizar su utilización. Si ponemos un fondo, por ejemplo, que eran fotografías reales, y que bueno, lo pueden ver en línea, porque también tenemos unos demos de estos programitas allí, ahorita les decimos dónde, que no solamente lo que uno hubiera programado, el propio texto o los diálogos, sino que al verlo, los propios profesores pudieran utilizar estos materiales, estas imágenes, esta música, para hacer más actividades con ellas mismas. Agregable es, para este curso le pudimos poner, para primero en los prototipos, 2 unidades para cada una de las lenguas, hablando de los multimedia. Pero la idea era que se podía seguir creciendo cada unidad, con más y más unidades, si llegaban los recursos. Y luego, actualizable, bueno, pensando que la tecnología avanza muy pronto, ¿no? Entonces al rato era para computadora y a lo mejor podríamos estar haciendo una aplicación para teléfono celular, ¿no? Que, o sea, siempre con el mismo material de inicio, pero poderlo actualizar y pues que se pudiera poner en línea si fuera el caso. Los lineamientos lingüísticos, si quieres, plantéaselos. Los lineamientos lingüísticos, bueno, por un lado es esta mirada de la lingüística que tiene que reconocer lengua en uso. No son clases de gramática, no son paradigmas de yo como, tú comes, él come, sino son cómo se está utilizando en la vida cotidiana y en el entorno en donde los niños están siendo socializados la lengua. ¿Cuáles son los usos pragmáticos de la lengua? ¿Cuáles son las prácticas culturales que ellos van aprendiendo poco a poco? La otra es géneros de habla. Géneros de habla que también todo tuvo que ser reflexionado. No es necesariamente los mismos géneros de habla que reconocemos en español o en inglés los que van a tener pertinencia en rarámuri o en purépecha o en maya, ¿no? Entonces, simplemente la distinción entre leyenda, cuento, mito, etcétera, muchas veces no existe. Cuando pedíamos una receta de cocina, por ejemplo, no se da la receta de cocina como suele darse desde el siglo XIX o desde el siglo XVIII en el mundo occidental. O sea, ingredientes, 3/4 de harina, 2, jamás. O sea, ¿cómo aprenden las niñas, sobre todo las niñas, a cocinar? Pues viendo cocinar y cocinando. Y no miden nada. Ellos saben lo que tantean, ven texturas, ven forma, huelen, ¿no? Cuando ya está
el asunto, es otro tipo de experiencia y sigue siendo aprendizaje. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer un género literario llamado recetas de cocina? No lo sabemos, ¿no? Entonces, todo esto, simplemente, por ejemplo, algo muy antropológico que todos los antropólogos es lo primero que meten, la fiesta, ¿no? La fiesta es la fiesta, ¿sí? Pero no es una fiesta de cumpleaños, no hay pastel, ni gorditos, ni globos, ni nada por el estilo. Todos lo sabemos, porque de una u otra manera el entorno mexicano sigue teniendo esta memoria de cuando éramos bastante más apegados al entorno no urbano. Pero cuando vamos a hacer materiales, esto se nos parece olvidar, ¿no? Entonces, uno, ¿qué papel protagónico tiene un niño de 6 años en la fiesta, ¿no? Cuando los papeles protagónicos son de los mayordomos, que además pasan por una larga cadena de méritos y aprendizajes, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso se tuvo que estar viendo, ¿no? Los desarrollos monolingües. Los desarrollos monolingües es no traducción. ¿Y eso cómo costó? Trabajamos muchas veces, casi siempre, y procuramos trabajar con hablantes alfabetizados. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos la lengua y porque es mucho más fácil y más rápido si mi experto, aparte de decirme oralmente cuál es la actividad, me la escribe y me va escribiendo la pequeña leyenda, la pequeña actividad, las instrucciones para la actividad, etcétera. Pero están absolutamente ya en el asunto de traducir. Sean maestros bilingües, sean estudiantes universitarios, tengan maestrías o doctorados, su primer impulso es escribir en español y luego traducir. Y una cosa sí les digo, así no sale. No sale. Tienen que pensar en la lengua indígena y escribir en la lengua indígena. Y ya después, por cortesía para el equipo, que no conocemos esa lengua, hacer una traducción más o menos de lo que está ahí dicho. Pero si empezamos a traducir, eso no sale porque empezamos a traducir fiesta, empezamos a traducir cumpleaños, empezamos a traducir un montón de cosas. Ahora, el asunto es difícil para insertarnos en el programa, en los programas de educación básica, que es hacia donde nosotros nos dirigíamos. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Educación Pública, la Dirección General de Educación Indígena, lo primero que te dice, ¿qué punto del programa de español estás cubriendo con este? Pues puedo cubrir muchos, pero no está dedicado a uno solo. ¿Sí? Nosotros no estamos haciendo cursos para aprender purépecha o gramáticas para aprender maya. Estamos haciendo juegos para los niños, ambientes digitales en los que los niños pueden interaccionar con la máquina en su lengua materna. Eso es lo que estamos haciendo. Y eso no queremos hacer más. Que esto puede ser utilizado y jalado para cubrir puntos del programa de educación de español, de lengua indígena, o de matemáticas, o de ciencias naturales, o de geografía, sí. Pero no estamos amarrándonos a un punto del programa y a un grado escolar especializado. Perdón, pero esto de estar haciendo únicamente programas para que los niños jueguen digitalmente con su lengua, que se dice fácil, no es poca cosa, ¿no? Ni remotamente, porque allí en esta actitud hacia las lenguas indígenas de los propios niños, familias, sus profesores, radican asuntos muy delicados que tienen que ver en general con todo el desarrollo cognitivo de esos niños. Cuando ellos pueden nacer en el seno de una familia monolingüe o ya con un cierto, la lengua ya prácticamente como en desuso, pero la usan, no la usan, tampoco son hablantes fluidos de español, y entonces ahí empieza, ¿no? Ni uno ni otro, y en las primeras etapas de desarrollo del niño
donde es esencial explotar. O sea, lo que decía al inicio Frida, ¿no? Se dice muchas veces, es que son malos estudiantes porque ellos son niños bilingües, cuando tendría que ser todo lo contrario, porque son bilingües, traen así al cuadrado otras visiones del mundo, otra forma de pensar, de mezclar esquemas cognitivos y todo, y entonces en este país, por esta mala planeación y concepción de esta, entre otras cosas, estamos generando, ¿no? en ocasiones algo que podría ser una super dicha, ya quisiera, ¿no? Cualquier niño tener la posibilidad de simultáneamente estar trabajando en estos dos esquemas y códigos. Bueno, y la codificación del mundo salta con la lengua. La lengua va amarrada a la codificación del mundo. Simplemente cómo clasifico o cómo distingo animales. Bueno, no distingo entre mamíferos, ovíparos, vivíparos, etc. Distingo entre animales útiles y de la casa y animales del monte. ¿Sí? O en el interactivo chinanteco, en donde la actividad central es el cafetal. ¿Sí? El asunto es llevo a mi niño al cafetal y empiezo a conocer toda la variedad de flora y fauna que hay en el cafetal. Es todo un ecosistema ahí. ¿Qué tiene la lengua chinanteca? Tiene clasificadores. ¿Qué son los clasificadores? Pues es algo muy parecido a lo que nosotros trabajamos en español como masculino y femenino, ¿no? Concebimos el mundo entre masculino y femenino, eso es lo que hace nuestra lengua, la lengua española, eso es lo que hace. Y es muy difícil para alguien que no habla español desde lengua materna entender el sistema clasificatorio y no entiende por qué a la mesa le decimos femenino y al sol le decimos masculino. ¿Sí? No hay ninguna motivación sexual realmente ahí, es una simple clasificación del mundo. Lo mismo pasa en chinanteco, ¿sí? Se clasifica la fauna y entonces se clasifica también la flora, y la flora se clasifica entre árboles, matorrales y hierba. ¿Qué tiene nombre? Tiene nombre aquello que es útil. ¿Qué no tiene nombre? Aquello que no es útil. Igual que nosotros. O sea, nosotros tenemos calabazas, quelites, ¿no? Y hierba. Pero hierba implica muchos tipos de hierba. Simplemente es algo, bueno, pues eso es hierba. Eso es hierba, eso ya no es importante para la cultura, para la supervivencia y no necesita ser nombrado. Entonces, no somos tan distintos. Lo que quiero dar a entender es esto de que la cosmovisión indígena, porque el náhuatl y la belleza y la no sé qué, eso no lo queríamos, no queríamos estereotipos. O sea, el asunto de que es una visión del mundo distinta es real. No es folclórica, no es apelar al universo mítico de no sé quién, es algo que se da en el día a día. Y eso se da en cada una de las actividades, en donde poco a poco empieza a participar el niño, y mucho de eso, no todo, y no es uno a uno, mucho de eso se ve en cómo está funcionando la lengua. Y por eso es una maravilla poder trabajar con las lenguas indígenas, y por eso si se pierden las lenguas indígenas se van a perder un montón de conocimientos de cómo funciona el cerebro humano y cómo se da cuenta del mundo al que se vive. Luego, tan brevemente les hablo de cuáles eran los lineamientos semióticos, aunque varios de ellos ya fueron dichos, porque además otra cosa, es muy difícil separar lengua y cultura de todo lo demás, ¿no? Entonces, aquí ponemos como uno de los primeros sistemas de comunicación semiótica, por esto que ya les hemos referido, que nuestros programas teníamos que atender no solamente a las palabras, a los diálogos, a los textos que allí estaban, sino atenderlos como todo un conjunto donde implicaba desde dónde los ponemos, qué contexto se va a crear, qué objeto de conocimiento, qué personaje, niño o niña. Entonces decidíamos, bueno, vamos a poner niño o niña y que el niño escoja, y vamos a ponerlos, en dónde los ponemos, todo eso que tiene que ver con estos sistemas de comunicación, y que desde luego lo hiciera coherente con ese mundo circundante. Y la coherencia, porque nosotros queríamos que fuera una coherencia inmediata
inmediata para el niño en su contexto real de aplicación era del pueblo originario prácticamente. Entonces teníamos estos espacios donde está en un lado la cocina de la familia, en el caso de purépecha, en el otro tenemos la tortilla y los hongos para la zona Mazahua, en el otro tenemos en el otomí los animales y frutas y verduras, que así fueron, y el chinanteco, los oficios en el caso del otomí, y para el caso del chinanteco el cafetal. Si ven, es un recorrido que puede ser personas, objetos, situaciones, procesos, todo, dependiendo de cuáles son los que les generan más coherencia a nuestros hablantes y consultores. Luego, bueno, pensar en que todos estos son sistemas multimodales, es decir, la comunicación llega por varias vías al mismo tiempo. ¿Qué pasa con el lenguaje visual en entornos multimedia? Pensando hasta en la tipografía que les vamos a poner, ¿no? De qué tamaño, grande, legible, que eso también nos lo dio mucho el diagnóstico. Encontrábamos luego la típica lámina así con grandes textos que nada más empezar a leer ya le dio uno ahí presbicia, ¿no? Hay que tratar de hacer así como más ágiles y con los colores y los contrastes que fueran legibles para público amplio. Algo también muy importante es pensar que recepción no es necesariamente percepción. Entonces esto, bueno, nos los daban la consulta, los monitoreos, podemos estar llenos de muchos estímulos, pero eso no significa que los percibimos todos, porque ya saben ustedes que la percepción es un filtro cultural. Entonces, de los cientos de miles de estímulos que podemos recibir, pues dejamos pasar solo unos cuantos en función de lo que hemos sido entrenados culturalmente, ¿sí? para percibir, para recibir, y dejamos ir todos los demás. Pensar en las características del público. Nuestro público principalmente pues eran niños, más o menos niños de unos entre 4 a 6, 8, 10 años de edad. Tenemos también usuarios más grandes que también les gustaron los materiales, pero ahora sobre todo niños que ya pudieran manejar por lo menos el mouse, que en este sentido los niños vienen ahora con una capacidad impresionante. A nosotros nos llama la atención, los propios materiales luego los jugamos y somos torpes, ya como adultos, ¿no? Los niños pequeños, ellos luego ya están más familiarizados, son de otra... son los niños muchas veces los que ayudan a los maestros a instalar, a abrir y jugar el programa. Sí. Bueno, y ver todos los componentes del programa, como ya mencionaba Frida, evitar los estereotipos que siempre hay, por ejemplo, cuanto a la vestimenta, ¿no? Vamos a ponerlos en el traje típico, vamos a ponerles música de tambora, vamos a ponerles tal, siempre nos dejamos guiar por lo que suponemos puede gustarles, y bueno, el equilibrio entre imágenes y textos. Aquí está más o menos la cobertura geográfica de los lugares que tenemos. Ahí me pasé. Bueno, tenemos en Michoacán, purépecha y una zona también de Mazahua, en el Estado de México, otomí, en Oaxaca, el chinanteco, que está en proceso. Es hasta ahorita lo que hemos logrado hacer, y bueno, planes siempre hay muchos. Los diplomados que hemos dado, hemos tenido varios maestros participando que algunos lo han hecho. Esto es interesante para nosotros y nos da gusto, porque no todo necesariamente puede hacerse tan sofisticado como es un material multimedia, pero en ocasiones en un diplomado, dándole esta interacción con los profesores, ha permitido que profesores egresados de los diplomados lleguen al trabajo con los niños y en consulta con ellos han diseñado sus propios objetos de conocimiento y han hecho sus materiales también. O sea, no se necesita toda la parafernalia, pero simplemente decir, bueno, vamos a hacer una lotería aquí en el salón de clase, vamos a hacer un álbum, vamos a hacer X cosa, pero con esto que les daba como ciertas maneras de sistematizar todas sus observaciones y sus trabajos en clase. Bueno, y finalmente aquí está la idea básica de cómo están estructurados los dos interactivos que tenemos ahorita y cómo pretendemos hacer los que siguen, y básicamente todos están organizados, tienen como 6 grandes bloques, que es contexto, texto, pasatiempo, taller, reflexión sobre la lengua y glosario.